gracias por la invitación, muchas gracias a mi querido amigo Fabián, con quien nos conocemos hace ya tantos años. Eh, Nos hemos venido reencontrando en muchos esfuerzos y en muchas iniciativas. Bien, yo solo voy a sumar que ahora soy profesor en la Universidad Nacional, en el Departamento de Ciencia Política, eh, reencontrándome con la universidad pública y con la ciencia política y también pues preguntándonos muchas cosas a propósito de la crisis actual, ¿no? Voy a hacerles una presentación, les decía, del pacto, también con algunas consideraciones muy personales del momento actual y cómo entender entonces esta iniciativa del pacto, ¿no? Em, yo voy a articular esta presentación en unos 3 o 4 puntos. En primer lugar, el contexto de crisis actual, que solamente voy como a caracterizar muy rápido. En segundo lugar, voy a mencionar algunas iniciativas o más bien enfoques para enfrentar la crisis, que yo creo que eso siempre como que nos sitúa en la discusión. En tercer lugar, ya voy a hablar de lo que se está planteando con el pacto y voy a cerrar haciendo un par de consideraciones personales acerca de la iniciativa. Bien, en eso espero no demorarme más de 30 o 40 minutos. Bien, si en algún momento hay alguna dificultad de conexión o algo, yo estoy pendiente igual también al chat o cualquier cosa, pues me cuenta. Vale. Entonces, bueno, en, entender el momento actual de crisis implica mencionar algo que ustedes pues ya deben haber conversado en alguna ocasión, y es lo que se ha llamado en este contexto la crisis múltiple o la crisis de civilización, que ustedes saben que se ha caracterizado en un momento en que a escala global se han combinado distintos momentos de dificultad a escala global, ya que por un lado tenemos una grave crisis ambiental, cuyo principal, pero no única manifestación es el cambio climático, una crisis que además pasa por graves afectaciones a los territorios en muchas regiones del mundo, lo que pone en grave riesgo a a millones de personas que tienen cada vez más dificultades para sus medios de vida, ¿no? Entonces, esa crisis ambiental es tal vez la principal amenaza, digamos, a la civilización humana, insisto, a escala global, ¿no? Pero ocurre que esa crisis ambiental no puede comprenderse sin entender, por ejemplo, que también se desencadena en el marco de una crisis alimentaria, ¿no? Em, el mismo Banco Mundial ha advertido que el cambio climático generaría una reducción en la producción de alimentos también a escala global y que eso podría generar mayores dificultades para el acceso a los alimentos también de millones de personas. Y todo esto se combina con una grave crisis económica que viene siendo constante desde el año 73 en adelante. Ustedes saben que eh, hay una onda larga de crisis que ya lleva casi 50 años, pues arrancó en el 73, y se ha visto acompañadas por unas ondas cortas de crisis, tal vez la más grave, la que se había presentado en el año 2008, y que hoy, pues, a propósito de la pandemia y de las medidas de confinamiento, pues genera una nueva recesión global. Y sobre todo para América Latina, esta es una situación que es muy grave, ¿no? Se está hablando de varias décadas perdidas en el esfuerzo, no del desarrollo, pero sí al menos de reducción de la pobreza y otros esfuerzos en esa misma línea, ¿no? Entonces ya de entrada tenemos 3 crisis relacionadas: una grave crisis ambiental, una crisis alimentaria y una crisis económica que eh, además se interrelacionan entre sí. Pensemos en el ejemplo de los alimentos.
En el año 2008 la crisis alimentaria no se dio en concreto por la carencia de comida, sino porque la crisis económica generó una fluctuación del precio global de los alimentos que ocasionó graves problemas en varios lugares del mundo. Yo recuerdo problemas de abastecimiento alimentario en la India o el aumento del precio del maíz en México, lo que generó problemas con la producción de tortillas, que ustedes saben que es la base de la alimentación en buena parte de esa nación. Entonces, ¿qué encontramos? Que usualmente los asuntos ligados al ambiente impactan en la alimentación. Esto genera problemas también de manejo de precios, pero también eso se liga con la fluctuación de los precios de la comida y todo eso ligado con la especulación financiera global en un contexto de crisis. Entonces encontramos una civilización a escala global que se encuentra en una crisis permanente, solo mencionando esos tres momentos. Pero resulta que la crisis no solamente está ligada a el ambiente de la alimentación y la economía. También encontramos incluso problemas de crisis energética. Hoy buena parte de las sociedades, sobre todo el sur, tienen problemas de abastecimiento energético y eh, todo ello en el marco de la pregunta de si la civilización basada en el abastecimiento de combustibles fósiles sigue teniendo algo de sentido, teniendo en cuenta que la producción de combustibles fósiles no solamente ha generado un grave daño para los territorios, sino que además ha generado el momento actual de crisis en relación con el cambio climático. En ese orden, la pregunta por el abastecimiento de energía y la manera como se debería gestionar la energía eh, tanto en una perspectiva mundial como para cada nación y para cada territorio, es una pregunta pues fundamental. Eh, entonces, toda esta pregunta por la crisis energética, sin duda, es crucial para entender el funcionamiento de la economía mundial. Es decir, como decía un geógrafo muy conocido por mi amigo Fabián, en la economía mundial todo tiene que ver con el petróleo. Si hay un cambio en el precio del petróleo, la economía mundial se altera. Pero no solo la economía en términos de los activos financieros, también el petróleo en términos de la movilidad de la gente, de la activación de la industria, de la manufactura, en fin. Entonces, ¿qué encontramos? Eh, una pregunta por cómo la civilización basada en los combustibles fósiles puede tener una continuidad. ¿Sí? Y esa pregunta es crucial para abordar la cuestión de qué tipo de energía tenemos y qué tipo de energía necesitamos. ¿Bien? Entonces tenemos una crisis ambiental, una crisis económica, una crisis ambiental, una crisis alimentaria, una crisis energética, y creo que todo eso no se puede comprender sin mirar hacia una crisis política, ¿no? Eh, la globalización entendida eh, como una nueva etapa, digamos, en la provisión de bienes y servicios, en la nueva regulación económica que generó tratados de libre comercio, que generó nuevos acuerdos de inversiones. Esa globalización generó una nueva institucionalidad mundial en la que muchas veces no sabemos dónde están las autoridades que pueden solucionar los problemas. Porque la modernidad se construyó a partir de una autoridad basada en los estados-nación y la soberanía de los estados-nación. Pero hay una serie de problemas que no pueden atacar los estados-nación. Es decir, un estado como el colombiano, como el boliviano o como el venezolano, por poner tres ejemplos, si tuvieran decisiones reales para combatir el cambio climático, realmente no podrían hacerlo, porque no son esos estados los que generan las emisiones y porque, siendo problemas de escala mundial, esos estados podrían hacer muy poco. Entonces tenemos un orden institucional mundial que se basa en los estados, pero una serie de problemas que no pueden solucionar los estados individualmente. Pero además una serie de amenazas a las soberanías nacionales que impiden que ese ordenamiento institucional basado en estados nacionales en muchos casos pueda garantizar sus propias democracias. Y el caso europeo ahí es bien interesante, ni siquiera hablando del sur.
Pensemos en la crisis de la deuda griega, ¿no? En su momento, el gobierno de Syriza en Grecia intentó jalar un plebiscito para rechazar los acuerdos con el Fondo Monetario y con la Comisión Europea, y resulta que ese tipo de plebiscitos fueron absolutamente ineficaces porque no podían hacer nada ante una situación, digamos, mediada por la Unión Europea. ¿Qué ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque entonces los estados nacionales ya no tienen las atribuciones que se suponía que tenían en el pasado. Y eso genera entonces una situación de crisis política. Y una crisis política que además tiene unas expresiones muy claras en buena parte del mundo con nuevos rasgos, por ejemplo, de gobiernos autoritarios. Bolsonaro, Duque, Trump, Orbán, Duterte en Filipinas y todo esto que ustedes ya conocen bastante bien. Y una dinámica incluso de fascistización de la vida social en varias regiones, ¿no? Unos dotes de xenofobia, de racismo. Y eso sin duda refleja que hoy hay una grave dificultad para la democracia en buena parte de nuestras sociedades, ¿no? Hablando entonces de la crisis múltiple, hablamos de la crisis ambiental, la crisis económica, la crisis energética, una grave crisis alimentaria, una crisis política y también lo que algunos llamarían una crisis de sentido. Una crisis de sentido que se ha venido planteando como una crisis de experiencia humana. O sea, hoy nos queda más difícil cada vez, hoy nos queda cada vez más difícil encontrarle sentido a un proyecto vital. Y eso no se separa de las transformaciones económicas. Y voy a poner aquí un ejemplo. Creo que muchas de las movilizaciones que se han dado en las últimas 2 décadas han sido protagonizadas por gente joven. Y si uno mira lo que ha pasado con el pase libre en Brasil, con lo que ha pasado con la movilización de los jóvenes chilenos, con lo que ha pasado aquí en Colombia, con el 15M en España, uno encuentra jóvenes que se manifiestan, que se movilizan contra el estado de cosas actual, en buena medida porque sienten que no pueden construir un futuro a largo plazo. Es un sociólogo gringo que se llama Richard Sennett, lo llamaba la corrosión del carácter. Yo creo que eso está muy ligado a las dinámicas laborales, hasta cierto punto. Eh, Hoy tenemos contratos de prestación de servicios a 4 meses y no sabemos qué va a pasar de nosotros de aquí a febrero. ¿Sí? Entonces, ese tipo de configuración del capitalismo mundial que nos hace pensar siempre en la dinámica del corto plazo, hace que la gente cada vez tenga más dificultades para proyectarse a mediano y largo plazo. Y eso te genera una gran dificultad de aprender la experiencia espaciotemporal. O sea, hoy tenemos grandes dificultades como individuos para proyectarnos. Y esa es una crisis que no solamente es a escala individual, también a escala nacional. Hoy no sabemos, digamos, qué va a ocurrir en el corto, mediano y mucho menos en el largo plazo. ¿Por qué estoy hablando de esta crisis múltiple o de crisis de civilización? Porque ese era el escenario a diciembre del año pasado. O sea, de esta crisis múltiple se viene hablando desde hace mucho tiempo y sobre todo eh, desde el 2008 para acá, cuando la crisis financiera empezó a tener tantos impactos en las sociedades contemporáneas. Pues resulta que ya cuando llega la pandemia, toda esta situación se agrava mucho más. Y ese es el punto clave que no podemos perder de vista. Nosotros veníamos ya con esta reflexión de muchas personas y movimientos sociales, preguntándonos por la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis económica, la crisis de sentido, la crisis política, a diciembre de 2019. O sea, era una reflexión que sobre todo, insisto, desde el 2008 para acá, estaba ganando fuerza y luego llega entonces la pandemia. Y la pandemia va a reforzar todas esas tendencias que teníamos. Refuerza la crisis económica en la medida en que el impacto de la crisis sanitaria y el impacto de las medidas de confinamiento eh, está golpeando de manera muy clara la economía mundial y en especial las economías de América Latina. Entonces, en ese orden, encontramos que la economía se ve cada vez más maltrecha, aumenta el desempleo,
aumenta la pobreza. Encontramos además que hay una gran pregunta por la crisis política y por los estados. Yo solo voy a poner el caso colombiano y bueno, y el brasileño. En Colombia lo que vimos con la pandemia fue una crisis que se ha visto gestionada desde el gobierno colombiano, aumentando las medidas neoliberales y generando un manejo corporativo del Estado, favoreciendo a las grandes empresas, en concreto, por ejemplo, a Bianca. Mientras no hay una renta básica para beneficiar a la gente, el gobierno lo que hace es beneficiar a las grandes empresas, mientras las pequeñas están quebradas. O tenemos casos realmente inesperados, como el caso de Bolsonaro en Brasil. El manejo que le dio Bolsonaro a la pandemia en Brasil fue catastrófico y nunca Bolsonaro tuvo tal nivel de popularidad. Y eso refleja entonces una clave de crisis política que me parece que es importante que la pensemos, ¿no? O sea, cómo un individuo con las credenciales que ya conocemos de Bolsonaro, machista, homofóbico, racista, en fin, antidemocrático, además tiene un ejercicio de negacionismo de la pandemia y para completar su gestión catastrófica de la pandemia lo lleva a tener los mayores índices de popularidad. Eso es algo que merece preguntas y atención. Entonces, bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque, insisto, ya veníamos en una pregunta por la crisis de civilización, una crisis que básicamente nos hace preguntarnos por qué pasa por el capitalismo mundial, qué pasa con la manera como proveemos bienes y servicios, por la manera como nos relacionamos, por la manera como trabajamos, por las instituciones que se han establecido sobre todo en los últimos tiempos, y en particular con el modelo económico neoliberal. Y en ese contexto llega la pandemia. Y la pandemia entonces nos pone a pensar cómo reaccionar ante una amenaza que algunos llaman de colapso ecológico. Ahí yo tengo una conversación hace rato con mi querida amiga Tatiana Roa. Y yo aquí voy a hacer un paréntesis. Em, una manera de entender esta crisis múltiple se ha ligado con la narrativa del colapso. Es decir, aquí no solamente estamos en una crisis, sino que realmente la civilización humana está amenazada. Y ese tipo de reflexiones eran habituales en algunos sectores antes de la pandemia. Y luego llega la pandemia y vemos que muchas sospechas se confirman. Ahora, yo tengo mi conversación con Tatiana porque Tatiana dice algo que es cierto, y es que las narrativas del colapso, incluso las bien informadas, tienden a ser muy desesperanzadoras. Es decir, asumir que la manera como está organizado el planeta y la manera como está organizado el modo de producción y las formaciones sociales puede llevarnos a que desaparezca la raza humana, es algo que desesperanza a cualquiera y que le quita alegría de vivir a cualquier persona. Entonces, ahí hay una pregunta de si realmente esas narrativas del colapso son la mejor manera para abordar la crisis múltiple de civilización que estamos viviendo. Pero lo cierto es que, aunque ese argumento sea un argumento fuerte, el argumento de la necesidad de evitar la desesperanza, por otro lado, la situación que estamos enfrentando con la pandemia es bastante grave. Y es bastante grave en buena medida porque los sistemas de salud, sobre todo del sur, no estaban preparados para semejante brote. Algunos del norte tampoco. Digamos, los sistemas de salud más privatizados tampoco podían enfrentar este tipo de situación. Y ahí uno encuentra casos muy paradójicos, ¿no? El caso de Estados Unidos con la principal economía del mundo, pero también la más afectada por el coronavirus, gracias a un sistema de salud abiertamente privatizado y neoliberal, pero también un caso como el sueco, la sociedad del bienestar, la sociedad de la socialdemocracia, donde también se tomaron medidas que no fueron las mejores y que también los han llevado a unos índices también muy preocupantes de impacto del virus. Pero aparte del impacto del virus, tenemos una pregunta por el origen de los virus, y ese es un aspecto que Maristela Svampa, que es una de las promotoras del pacto, ha planteado, y es, en el siglo XXI hemos vivido varias epidemias, esta ha sido por supuesto la más grave,
pero ya veníamos de una situación que era harto conocida. El ébola, el SARS, el H1N1 eran virus que estaban generando grandes problemas en varios continentes y que en la mayoría de los casos están ligados a la manera como nos relacionamos con la naturaleza. Es decir, la producción de animales en masa para el consumo humano, los criaderos, digamos, sin control, la manera como se generan estos criaderos de animales que hacen que los virus muten muy rápidamente, o el uso indiscriminado de antibióticos y de hormonas para la producción animal, todo eso genera una serie de supervirus que nos han venido golpeando en el siglo XXI. Y seguramente si no se modifican las maneras como se producen los alimentos en buena parte del planeta, vamos a tener nuevos casos similares a los que estamos viviendo hoy de nuevos supervirus. Entonces ahí uno se hace una pregunta y es, bueno, ya veníamos de esta serie de crisis y ahora resulta que tenemos una adicional y que ya no solamente tiene que ver con la provisión de energía para los carros o para la industria, sino que tiene que ver con la provisión de energía para la gente. Porque ¿qué es el alimento si no es la provisión de energía que necesitamos los humanos día a día? Y entonces, si esa provisión de energía está ligada a esa producción en masa de alimentos basados en animales, pues eso nos lleva a lo que podríamos llamar una crisis sanitaria derivada de la provisión de energía para el consumo humano, ¿no? Entonces la pandemia es una nueva vuelta de tuerca de esta crisis múltiple en la que estamos y yo solo quiero terminar este primer punto planteando que esta crisis tenemos que tomárnosla en serio porque realmente amenaza no tanto a la raza humana, aunque esa es una manera de verlo en la narrativa del colapso, pero sí al menos a nuestros modos de vida. O sea, los modos de vida que tenemos en el marco de la civilización capitalista no son viables y no son sostenibles. Y este movimiento ambiental lo ha planteado en todo el mundo. La manera como estamos relacionándonos con la naturaleza y entre humanos no es sostenible y no es viable. No lo es a corto, no lo es a mediano y mucho menos a largo plazo. Bien. Y la pandemia es testimonio de todo eso y la crisis de civilización es testimonio de todo eso. ¿Por qué hablé en este primer punto de este aspecto? Porque es la situación en la que estamos, pero también, y paso a un segundo momento, porque en los últimos años han habido varios enfoques para enfrentar la crisis de civilización y para enfrentar esta crisis múltiple. Y yo voy a mencionar algunos de ellos para así presentar la propuesta del pacto. Entonces, desde que está la crisis de civilización, un enfoque muy propio del norte ha sido la propuesta del decrecimiento. Es decir, la idea de que economías basadas en el crecimiento económico son inviables y que si queremos realmente mantener la vida humana en el planeta y un equilibrio ecológico más o menos razonable, tendremos entonces que desacelerar la producción de bienes y servicios, el aprovechamiento a gran escala de los bienes naturales y por supuesto también la utilización de fuentes de energía, ¿no? Eso implica entonces en la propuesta de crecimiento un cambio en la manera como se produce, cómo se circula el capital y los bienes y servicios y también cómo se consume. Es decir, producir menos, consumir menos, pero también eso implicaría una iniciativa de entender la economía en general, no basada en el crecimiento, y esto implicaría entonces olvidarnos de parámetros como el Producto Interno Bruto o, digamos, la ortodoxia económica que ve en el crecimiento económico y la generación de riqueza los principales focos de atención de la manera como se organiza la economía. Bien, en ese sentido, ¿qué encontramos? Encontramos una propuesta que dice, paremos de crecer y generemos unas alternativas de menor consumo, menor producción y necesitamos entonces en ese orden un reordenamiento de la racionalidad económica. Sin embargo, esta ha sido una propuesta muy propia de la Academia del Norte y del activismo del Norte, ¿no? Hasta cierto punto, en el sur se han generado otro tipo de discusiones. Una discusión muy propia del sur, que no es la única, por supuesto,
es la iniciativa del post-extractivismo. El post-extractivismo básicamente plantea que las sociedades del sur, que hemos sido pues, sociedades tradicionalmente colonizadas, pues, y que además somos sociedades dependientes, hemos sido sociedades que en la economía mundial hemos tenido el rol de proveedoras de materias primas, y eso ha marcado buena parte de nuestra condición colonial, incluso después de las independencias, pensando sobre todo en el caso de América Latina. Con la llegada del modelo neoliberal, los proyectos de sustitución de importaciones y los proyectos de desarrollo propio realmente se fueron al traste, y lo que tuvimos fue un rebrote de dinámicas de desindustrialización y de dinámicas que nos llevaron nuevamente a procesos de extractivismo. Procesos de extractivismo que no solamente tienen que ver con que se aprovechen ciertos materiales o materias primas para generar crecimiento económico. El extractivismo más bien apunta a que las economías nacionales de nuestros países dependan de este tipo de actividades, ¿no? Porque eso implica que seguimos en esa trampa colonial y que tenemos además unas economías dependientes de la fluctuación de los mercados internacionales. Es decir, estamos generando una exportación de bienes primarios cuando lo cierto es que no manejamos el precio de esos bienes primarios, ¿no? Por supuesto, esa es la razón económica, pero hay una razón ambiental que a mi juicio es incluso más importante. Y es que esta explotación de materias primas, que no son más pues que bienes de la naturaleza, genera un impacto ambiental a gran escala en nuestras sociedades y nos generan entonces un grave problema de desigualdad también geográfica y ambiental que afecta sobre todo a los países del sur. Entonces, ¿qué tenemos? Una dinámica de extractivismo que nos golpea ambientalmente y que no nos ofrece alternativas económicamente. Por eso entonces se ha planteado desde los movimientos sociales y también los intelectuales del sur la idea del post-extractivismo. Necesitamos transformar nuestras economías en clave ambientalmente más sustentable, más equilibrada, pero además generando la superación del estadio de dependencia que vivimos, por ejemplo, en América Latina. Esa alternativa del post-extractivismo, digamos, está muy presente en muchas discusiones de los movimientos sociales en la región. Pero habría ahí una vuelta de tuerca, por decirlo así, o un debate en las sociedades del sur, sobre todo en América Latina, porque otra alternativa a la crisis múltiple podría ser lo que yo llamaría el extractivismo nacional, que en el caso boliviano se ha discutido mucho, aunque no lo llaman así. Y yo pienso, por ejemplo, en las elaboraciones que hizo el ex vicepresidente García Linera a propósito de su libro Geopolítica de la Amazonía, que básicamente es una idea de desarrollo nacional que en lugar de rechazar el extractivismo, ve el extractivismo como una primera etapa para que el extractivismo genere unos recursos que permita una eventual industrialización y una mejor posición de las economías de los países del sur en la economía mundial. Entonces, en lo que yo le entiendo a García Linera, su propuesta básicamente era, aunque ese es un libro ya que tiene más de 10 años, era decir algo así como, el problema no es el extractivismo o la extracción de bienes y materias primas, sino que el problema es invertir mal en el extractivismo. Entonces lo que decía era algo así como, si necesitamos explotar los recursos naturales, pero buscando alterar la geopolítica mundial y en un plan, digamos, de desarrollo nacional a largo plazo incluso, que permita generar dinámicas de industrialización que en una primera etapa estén apalancadas en la extracción de bienes de la naturaleza. Por supuesto, eso ha llevado a grandes debates en nuestros países y debates que tenemos en los movimientos sociales y en algunos casos también en las izquierdas, porque sin duda la propuesta de extractivismo nacional entra en tensión con la propuesta de los post-extractivismos. Y uno encuentra esas discusiones en buena parte de América Latina. Pensemos en lo que representa en Ecuador la candidatura, lo que representó hace unos años en Ecuador la candidatura presidencial de Alberto Acosta, que es uno de los
defensores del post-extractivismo, frente a la propuesta del gobierno de Rafael Correa, que estaba enteramente parada en la idea del extractivismo nacional. ¿Qué encontramos entonces? Al menos en el sur, dos alternativas que pueden entrar en tensión, ¿no? Una que busca un desarrollo nacional anclado en el extractivismo y otra que dice el extractivismo no es buena idea porque refuerza los lazos de dependencia y refuerza los lazos coloniales que han afectado a nuestros países. Por supuesto, este debate fue muy activo a finales de la década anterior porque en ese momento el extractivismo estaba en auge gracias a que los precios de las materias primas estaban disparados. Es decir, el precio del petróleo, el precio del oro, el precio del cobre, el precio incluso de la soya se estaba comportando muy bien a escala mundial, pero luego con la caída del precio del barril y de buena parte de las commodities que exportábamos, eh, la situación de las economías de América Latina cambió y esa situación entonces nos llevó a que hoy la pregunta por el extractivismo se tenga que repensar, teniendo en cuenta que el extractivismo realmente ni siquiera es un buen negocio, teniendo en cuenta, insisto, la estabilidad de los precios, ¿no? Aquí la gran situación paradójica es que la reducción de los precios de las materias primas, en lugar de generar una reducción de las actividades extractivas, lo que hizo fue dispararlas. Porque lo que se dijo fue, ya que los precios están tan bajos, pues tenemos que exportar más y extraer más pues, para compensar. E incluso en algunos casos, y eso muy presente en Colombia, por ejemplo, eh, se dijo que ante la caída de la crisis del petróleo, perdón, ante la crisis, la caída del precio del petróleo, una alternativa para enfrentar este problema era recurrir al fracking, ¿no? Porque el fracking podía generar una ampliación de las reservas y de esa manera se iba a controvertir, digamos, se iba a controvertir o más bien, digamos, mesurar el impacto de la reducción del precio del barril de petróleo. Entonces ahí tenemos una serie de alternativas que entran en tensión, pero hay otras dos que yo quisiera mencionar muy rápidamente. Una alternativa de la que se ha venido hablando bastante es el ecosocialismo, ¿no? La idea de que eh, si es el modelo capitalista el que funciona mal y el que nos lleva a la dependencia de los combustibles fósiles y el que nos tiene en esta crisis múltiple, pues deberíamos entonces pensar en algún tipo de transición que no solamente piense en una transición económica en términos de mejorar la estabilidad de los precios o de mejorar las dinámicas de la extracción o incluso mejorar la situación de los territorios, sino que tocaría cambiar el modo de producción en su conjunto. ¿Sí? Pero cambiar el modo de producción ya no en la lógica vieja del siglo XX, de los socialismos históricos, que básicamente lo que buscan es generar un mayor crecimiento y una aceleración de las fuerzas productivas, sino más bien superar el sistema capitalista no con la aceleración de las fuerzas productivas, sino más bien con un rediseño de las relaciones, ya no sociales de producción, sino también las relaciones con la naturaleza. Eh, Curiosamente, esta propuesta del ecosocialismo también entra en tensión con las otras, ¿no? Por ejemplo, la propuesta del post-extractivismo ha entrado en una discusión con el ecosocialismo porque las propuestas del post-extractivismo usualmente tienden a valorar mucho el pensamiento propio en clave de no entender la naturaleza como una provisión de bienes y servicios, sino como la Pachamama, digamos, como la fuente de la vida en su conjunto. Y creo que las tendencias del ecosocialismo ahí siguen siendo muy modernas, es decir, siguen viendo la naturaleza o bien como fuente de bienes y servicios, o bien como una especie de equilibrio metabólico, en la medida en que pues la naturaleza sigue siendo la fuente de provisión de medios para la vida, ¿no? Y los ecosocialistas, pues en la medida en que entienden la naturaleza como una fuente de provisión de bienes para la vida, básicamente lo que buscan es generar un mejor equilibrio metabólico, pero a la vez generar un tipo de redistribución de la riqueza. Entonces ahí, digamos, hay una tensión
entre esta visión post-extractivista del sur, muy ligada también en algunos casos a un pensamiento del sur, decolonial, que valora mucho las posiciones tradicionales del pensamiento indígena, con un pensamiento ecosocialista que hasta cierto punto viene del movimiento obrero más radicalizado, de intelectuales también del norte, y que, aunque está de acuerdo en los fines, no comparte la manera como se puede comprender la relación con la naturaleza, ¿no? Se ha dicho que los ecosocialistas tienden a entender la relación con la naturaleza todavía de forma muy instrumental. Bien. Y por último, a partir del año pasado y desde finales de 2018 más bien, en Estados Unidos se generó una discusión sobre lo que ellos llamaron el Green New Deal o la política del nuevo trato verde, por decirlo así, que es una discusión muy gringa, es decir, muy de la historia de Estados Unidos, porque básicamente ustedes saben que retoma esa propuesta del gobierno de Franklin Delano Roosevelt, que era la propuesta de la política del nuevo trato o el New Deal, para superar, o que se dio para superar la crisis del 29. Entonces, lo que se planteó en Estados Unidos por la rama de izquierda del Partido Demócrata de Estados Unidos fue: generemos un New Deal, una política de nuevo trato para superar la crisis, pero que sea un nuevo trato verde, o sea, un gran acuerdo para generar la reducción de emisiones de combustibles fósiles, pero todo eso en el marco de un proyecto que permitiera superar la crisis en clave de defender la economía nacional y los puestos, digamos, de los trabajadores en Estados Unidos. Es decir, es como mezclar una política keynesiana de intervención en las políticas y de generación de empleo, digamos, en la política económica de Estados Unidos, pero combinándola con un fuerte componente ecológico que tuviera como principal estrategia esta idea de reducción de emisiones de carbono para así generar, digamos, un freno o un apaciguamiento de todos los procesos que han generado el cambio climático. Entonces aquí tenemos una serie de iniciativas que, si ustedes se fijan, combinan lo económico con lo político, con lo ambiental. Y todas ellas son, unas de manera más declarada, otra menos declarada, iniciativas que buscan controvertir o atacar la crisis de civilización. Es decir, encontramos por un lado el decrecimiento, yéndose como al núcleo de la racionalidad económica, del crecimiento económico, como su nombre lo indica. Segundo, tenemos esta idea del post-extractivismo, que implica también alguna ruta de crecimiento, pero muy pensada para transiciones económicas y ambientales en los países del sur, que somos los más afectados por el extractivismo. Tercero, tenemos una idea aún muy clásica del extractivismo nacional, que estaba afincada sobre todo en proyectos de reducción de la pobreza y de estrategias económicas de largo plazo desde los gobiernos de los países del sur, en este caso es del gobierno boliviano en su momento. Tercero, tenemos una iniciativa ecosocialista, digamos, de la izquierda radicalizada, sobre todo desde un marxismo ecologista que se ha venido dando, sobre todo desde algún movimiento trotskista de algunos países del norte, pero también con alguna resonancia en América Latina y también en Asia. Y tenemos, por supuesto, una propuesta muy gringa del Green New Deal. Pero eso solamente es para puntear y sin ser exhaustivo. Digamos, yo solamente estoy mencionando estas 5 alternativas pensando que son como síntomas del momento en el que estamos. Es decir, son como una muestra de los debates que se están generando para afrontar la crisis de civilización. Y teniendo en cuenta que igual esas propuestas entran en tensión unas con otras. Sin duda yo podría mencionar otras. Por ejemplo, el ecofeminismo, que plantea que el principal problema tiene que ver con la racionalidad patriarcal, ¿no? Y la dominación de los hombres sobre las mujeres,
y cómo la dominación de la humanidad sobre la naturaleza es un tipo también de comportamiento patriarcal y cómo ahí hay un diálogo muy interesante entre perspectivas feministas y ambientalistas. Lo cierto es que hoy estamos en una crisis de civilización y que en esa crisis de civilización la pandemia profundiza la situación tan terrible en la que estamos a escala mundial y que se han tejido una serie de elaboraciones, tanto desde los movimientos populares como desde los intelectuales, por decirlo así, que están intentando atacar esa situación de crisis de civilización. Y yo quería contarles esos dos primeros puntos para ya presentarles cómo se enmarca entonces esta propuesta de pacto que se está jalando desde el sur. Porque yo creo que la propuesta del pacto no puede comprenderse, primero, sin esa caracterización de la crisis de civilización y segundo, sin tener en cuenta que este pacto también es un aporte a múltiples debates y a múltiples debates que yo apenas estoy sugiriendo a propósito de las alternativas que se están tejiendo en estos momentos a escala mundial. Entonces ya en ese tercer momento yo voy a presentarles el pacto. Voy a apagar mi cámara 10 segundos para contarles algo que ustedes pues ya seguramente han visto pues en la página del pacto, que es ya las medidas que se están proponiendo desde América Latina y desde algunas sociedades del sur en términos de lo que entendemos por el pacto, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que, yo apenas los voy a mencionar, cuáles son los puntos que se están planteando en el pacto? Son los puntos que, al igual que las otras alternativas, tienen como clave atacar la crisis múltiple en aspectos ambientales, políticos y económicos, entendiendo entonces que las transformaciones que necesitamos hoy son transformaciones de gran escala. Y en buena medida este pacto se origina teniendo en cuenta que la pandemia profundizó la situación en la que ya estábamos, como yo lo mencioné hace un rato. Entonces, el pacto tiene en su preámbulo una afirmación que ha sido muy polémica y que merece la pena que la conversemos, y es que sus primeros promotores han considerado que la pandemia es una grave amenaza, pero también una oportunidad para reflexionar, ¿no? Ustedes saben que apenas arrancó la expansión del virus cuando se declara la pandemia, se hicieron muchas elaboraciones sobre qué podía pasar, digamos, con esta situación de expansión del virus y si realmente esto iba a generar grandes transformaciones en las economías mundiales. Y mucha gente, sobre todo muchos intelectuales, pues plantearon que aquí había también una oportunidad para que se criticara el modelo neoliberal, o incluso Slavoj Žižek fue mucho más extremo y dijo que el capitalismo mismo estaba amenazado. Pero lo cierto es que aquí hay una discusión, si realmente hay alguna clave de oportunidad en el momento tan difícil en el que estamos. Y eso, por supuesto, puede ser muy polémico. Pero digamos que el contexto en el que estamos es una crisis de civilización que se acentúa con la pandemia. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta los debates anteriores, que yo apenas estoy, pues, digamos, ubicando esas tensiones, a una serie de intelectuales y de líderes de movimientos sociales de América Latina plantean unos puntos que podrían ser de consenso para, digamos, impulsar una alternativa programática que nos permita superar la crisis. ¿Cuáles son los puntos que nos parecen claves y que aparecen en el pacto? El primero, una propuesta de programas de transformación tributaria, de transformación fiscal, es decir, de los impuestos, que ya no estén dirigidos, como ha ocurrido en el neoliberalismo, a darle garantías a los inversionistas, sino más bien que propongan alternativas de redistribución, ¿no? Alternativas de redistribución que tengan esa lógica básica que el neoliberalismo acabó, y es el que tiene más plata paga más plata, punto. El que tiene menos paga menos. Ustedes saben que el neoliberalismo, para darle garantías a los grandes inversionistas, acabó con esa máxima y lo que hizo fue ponernos a todos a pagar por igual. Entonces los grandes magnates pagan lo mismo que pagamos los trabajadores.
Entonces, en ese orden, un primer punto que se ha planteado es una idea de transformación tributaria en cada sociedad en términos de buscar políticas sociales de redistribución y de redistribución de activos, digamos, de manera muy clara. Los ricos pagan más, los trabajadores y los sectores populares pagamos menos. Digamos que esa es como la primera gran transformación que se está planteando. Una segunda tiene que ver, y también está muy ligado pues con la discusión fiscal, con la anulación de la deuda externa de los estados. Una deuda externa que por supuesto ha sido el principal factor de dependencia para las sociedades del sur y que ha debilitado nuestras economías históricamente y sobre todo el 82 para acá, lo que implicaría entonces un gran debate mundial acerca de cuál es el procedimiento para anular esas deudas, teniendo en cuenta también que es un punto que, por ejemplo, el presidente de Francia ha mencionado, incluso el mismo Papa Francisco, en varias ocasiones. En tercer lugar, se ha planteado una propuesta que ha sido muy, digamos que es como una reformulación, no una reformulación, que ha sido defendida por el movimiento feminista y que la pandemia ha mostrado su importancia cada vez más. Y es la idea de esa creación de sistemas nacionales de cuidado. Es decir, entender que la vida en nuestras sociedades depende de las actividades de cuidado, ¿no? La reproducción de la crianza, del cuidado de los enfermos, de cocinar para la familia, esas actividades que la economía neoliberal y machista usualmente olvida, por resulta que son fundamentales para la vida en común, ¿no? Entonces se está planteando una discusión para crear sistemas nacionales y locales de cuidado, es decir, eso implicaría política pública de cuidado que además sea importante para la economía y que reproduzca esos sistemas de cuidado. En cuarto lugar, una política que ha sido muy importante en el contexto de la pandemia es la renta básica universal. Ustedes saben que esa es una propuesta que viene desde los años 90, de que en algunas sociedades todo el mundo pueda tener un ingreso mínimo básico, incondicionado y para todo el mundo, sea rico, pobre, trabaje o no. Una propuesta que es muy polémica y que viene sobre todo de algunos intelectuales del norte, en concreto Philippe Van Parijs, y que en la pandemia tuvo mayor importancia ese debate teniendo en cuenta que las medidas de confinamiento le impedían a mucha gente trabajar, sobre todo para los sectores populares que viven de la economía informal. Entonces se planteaba que la renta básica universal era una manera, digamos, de paliar los efectos de la crisis. El siguiente punto es priorizar la soberanía alimentaria, ¿no? Que está muy ligado precisamente a la pregunta por cómo atacar el problema de la crisis alimentaria que estamos viviendo tanto a nivel mundial como en nuestros países, ¿no? Entonces ahí se plantea la importancia de generar políticas no solo de reforma agraria, sino también de defensa de los territorios y de defensa de las producciones de alimentos a escala nacional y local, dándole especial preponderancia a la producción campesina, la producción indígena, la producción afro y defendiendo también las actividades de los mercados campesinos, de la pesca local, No entiendo, generando entonces te llamas después, transformaciones estoy de en un la, Zoom. transformaciones de la producción de alimentos, ¿no? En ese orden, también, teniendo en cuenta que esto viene de intelectuales de América Latina, hay un enfoque Adriana, post-extractivista muy muy, amable, estoy en un muy Zoom, te claro, llamo después. eh, y es la construcción de economías y sociedades post-extractivistas, ¿no? En una idea de transición socioecológica que en nuestro contexto ha sido muy importante y que varios movimientos sociales que se han enfrentado al fracking, a la explotación de oro, a la explotación minera, a la explotación de petróleo, lo han planteado, ¿no? La necesidad de generar sociedades post-extractivistas, lo que implica una transformación de nuestras economías, sobre todo en América Latina, eh, para que no seamos dependientes solamente de la explotación de las materias primas y que podamos superar esa reprimarización de la economía. Un siguiente punto es
recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, es decir, enfrentarnos a los medios de comunicación corporativos y generar nuevos canales de información populares, democráticos y que no dependan, digamos, de esa concentración monopólica de la información. En, el penúltimo punto es generar autonomía y sostenibilidad de las sociedades locales, es decir, repensar la economía y la producción de tal forma que podamos generar redes solidarias que dependan más de lo local y mucho menos de la, por decirlo de alguna manera, de la circulación de mercancías a escala global. Es decir, fortalecer redes de cuidado, de distribución y de producción a escala local, ¿no? Para que tengamos más capacidad de enfrentar las situaciones difíciles como las que estamos enfrentando hoy. Y por último, una propuesta de integración regional y mundial con soberanía. Y eso es muy importante porque muchas iniciativas que han sido críticas con el neoliberalismo defendieron lo que Samir Amin llamaba la desconexión. O sea, como volver a las realidades nacionales, evitar dinámicas de integración, en fin, aunque eso no lo decía Samir Amin, pero muchas veces se ha leído así. Entonces lo que aquí se está planteando es la necesidad de nuevas dinámicas de integración, pero basadas en la soberanía, ¿no? Y todo eso, por supuesto, en contravía de los tratados de libre comercio o de inversiones que han integrado las mercancías, pero no las sociedades, y que han integrado el comercio, pero no han integrado realmente lugares de decisión política, ¿no? Entonces se plantea la idea de la integración regional y mundial soberana. Entonces, como ven, estos puntos que aparecen en el Pacto Económico Social son puntos muy ambiciosos que intentan generar propuestas de transformación a escala local, nacional y mundial, ¿no? A escala local, propuestas de fortalecimiento del cuidado, propuestas de trueque, propuestas de fortalecimiento de las economías locales. A escala nacional, transformaciones tributarias, economía del cuidado nacional, la idea de la renta básica, la idea de la soberanía alimentaria nacional. Y a escala mundial, por supuesto, la anulación de la deuda externa y propuestas, digamos, de un alcance de integración eh, basada en la soberanía de los pueblos, en las soberanías también nacionales y de los pueblos, ¿no? Entonces, como ven, esas son propuestas no solamente de gran impacto, sino también que intentan fusionar iniciativas en lo ambiental, en lo social, en lo político y en lo económico, ¿no? Entonces, qué se ha planteado? Esta es una crisis múltiple y necesita respuestas múltiples, ¿no? Y la propuesta del Pacto Económico Social nace en esta coyuntura como la que estamos viviendo, en términos de buscar una transformación en esas escalas y buscando entonces que el ejercicio de la disputa por el poder tenga un programa de transformación que nos permita reaccionar a la crisis múltiple. En 2 o 3 minutos yo voy a cerrar con algunas consideraciones sobre cómo podemos no trabajar, sino algunas posibilidades para comprender mejor el pacto. Y yo aquí, insisto, estoy hablando en una perspectiva eminentemente personal. Yo creo que la propuesta del pacto es muy necesaria para nuestras sociedades. Creo que nos pone a generar nuevos debates, que nos pone además un horizonte de sentido programático que nos permite enfrentar el capitalismo contemporáneo, sus efectos y la crisis tan terrible que estamos viviendo. Y creo que en ese sentido merece la pena seguir agitando el pacto, ¿no? Y seguir generando alianzas en el pacto. Sin embargo, necesitamos avanzar en la conversación del pacto, metiéndole más carne, más movimiento popular y más gente. Me explico. El pacto nace con un esfuerzo de activistas e intelectuales que creo que están acertando con las propuestas que están acá, pero si el pacto se entiende como un acuerdo, como un convenio, como un pacto, tenemos que preguntarnos con quién vamos a pactar.
Y para mí ese es el núcleo del asunto. Es decir, para mí el punto no está simplemente en el programa, y yo voy a hablar en los viejos términos. El problema no está simplemente en el programa, porque el programa creo que a mi juicio es acertado y tiene políticas que son muy necesarias. O sea, es necesario pensar el problema de la deuda, es necesario pensar el problema del post-extractivismo, es clave agitar la renta básica. Pero la pregunta es, ¿cuál es la relación de fuerzas para hacerlo y con quién podemos pactar para que eso se haga realidad? Y yo creo que este ha sido un ejercicio muy importante, jalado sobre todo por activistas cercanos a movimientos sociales y por intelectuales de varios lugares del mundo, pero necesitamos preguntarnos, ¿con quién tenemos que pactar? Si este es un pacto económico-social, ¿quiénes vamos a firmar el pacto para que esto realmente tenga fuerza y las políticas se asienten y tengan una realidad? O sea, ¿cómo hacemos para que estas propuestas se vuelvan carne? O volviendo a las metáforas cristianas, ¿cómo hacemos para que el verbo se haga carne? O sea, ¿cómo hacemos para que realmente este pacto se convierta en un gran acuerdo que tenga posibilidades de transformación? Es decir, ¿cómo hacemos para que sea un ejercicio que se encarne en los movimientos populares, que se encarne en el movimiento sindical, que se encarne en gobiernos locales, que se encarne, qué sé yo, en alcaldías municipales? Y yo creo que ese es un punto que aún tenemos que conversar mucho más. Y no solo con las personas que hemos impulsado esta idea del pacto, sino creo que tenemos que conversarlo haciendo que crezca la audiencia. Es decir, necesitamos que el pacto pueda convertirse en un genuino acuerdo con personas y movimientos que puedan impulsarlo para que tome fuerza programáticamente. Y yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy. Si eso me lo iban a preguntar, yo de entrada se las devuelvo a ustedes. Yo no lo tengo como tan claro. Pero lo que sí sé es que necesitamos ampliar la audiencia a esta propuesta en términos de que pueda encarnarse en los movimientos populares y en los gobiernos, incluso locales, que puedan impulsar una iniciativa como esta para que realmente sea transformativa, ¿no? Entonces, yo por eso insisto que esta parte es muy, muy personal, ¿no? Porque para mí ese es el principal punto de discusión. Es decir, yo creo que el programa puede generar un mínimo interesante para abrir una conversación global y sobre todo para los países del sur, pero también a escala global. Pero también necesitamos pensar cómo hacemos para que este pacto tenga en carne en movimientos populares y en gobiernos locales incluso, para que se haga una realidad, ¿no? La pregunta en suma, y con eso termino, es, ¿este es un pacto que quiere enfrentar la crisis de civilización? Pero la pregunta es, ¿con quién vamos a pactar? ¿No? Bien, yo entonces con eso cierro, yo me demoré creo que más de lo que había pensado, pero les agradezco mucho la invitación y básicamente esa es como mi presentación.